If you pass this bill, over the next 20 years, you'll reduce the deficit by $890 billion. Well, how can that be? That means it's good for the economy. How can you reduce the deficit $890 billion if you don't create economic activity? How do you get 11 million illegal immigrants in this country? Your system is broken from top to bottom. Every nation, including America, has the right to control its borders and control who gets a job, and this bill does that, and I'm glad to have my name on it. And doing nothing is the worst thing for the American worker. For this young woman, Teresa Lee, they were about to deport her from Chicago back to Korea. She was 18 years old. She didn't know any other country but the United States. She'd been accepted at the Manhattan Conservatory of Music. She was an outstanding pianist, and she was about to be deported. I thought that was wrong, and I introduced the DREAM Act to help her, and it turns out hundreds of thousands just like her. I can see a new day soon to be, when the storm clouds are all past and the sun shines in a world that is free. I can see a new man standing tall, with his head high and his heart proud and afraid of nothing at all. I can see a new day soon to be, when the storm clouds are all past and the sun shines in a world that is free. Colleagues, I'm confident the House of Representatives will pass this legislation because I can see a new man standing tall, with his head high, his heart proud, and afraid of nothing at all. Before the chair announces the vote, expressions of approval or disapproval are not permitted in the Senate. The yeas on this bill are 68, the nays are 32. The bill as amended is passed. No. The clerk will call the roll. Mr. Alexander. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Bienvenido a otra edición de Foro Más Latino, un programa donde fomentamos la cultura de la denuncia, sus denuncias, nuestras denuncias. Queremos enviarle un saludo fraterno a las personas, a los familiares de las víctimas de estos 19 bomberos quienes desafortunadamente perdieron la vida mientras acudían a extinguir un incendio forestal en el estado de Arizona. Nuestras más sinceras condolencias a estas personas víctimas de esta tragedia, le reitero, que se registró en el estado de Arizona. Enviamos también un saludo cordial a todos los rincones del país donde llegue nuestra señal a través de esta cadena de televisión TVC Más Latino. Hoy vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos relacionados con la reforma migratoria, después de haber sido aprobada en el Pleno del Senado con una votación de 68 contra 32. Ahora, el camino es más incierto que nunca. Mientras que ese día, cuando se realizaba esa votación, algunos festejaban, otros lo veían con pesimismo, ya que la Cámara de Representantes ha manifestado en diferentes ocasiones que mientras no haya una completa seguridad en la frontera con México, no será otorgado ningún permiso de residencia. Por otro lado, una comisión del Congreso ha indicado que no considera la ciudadanía y este ha sido un requisito del presidente Barack Obama. Recordemos que en la Casa de Representantes la mayoría son republicanos y algunos han indicado su oposición a este proyecto de ley aprobado en el Senado. Consideran a esa legislación como una amnistía. Y precisamente no quieren que se repita lo que sucedió en el 1986 cuando el expresidente Ronald Reagan autorizara la ley Simpson-Rodino que legalizó aproximadamente a 3 millones de personas indocumentadas. Asimismo, provocó el éxodo de la inmigración indocumentada hacia este país. Usted recordará que las pasadas elecciones presidenciales fueron ganadas por el actual mandatario, esto en parte por el voto latino, y esto fue porque meses antes de esas votaciones el presidente aprobó la acción diferida
con la cual se le dio un permiso a los hijos de indocumentados, quienes fueron traídos a este país cuando eran niños. No es ningún secreto en la política que sea manejada de esta forma. Me das, te doy. El perdedor en ese entonces fue el republicano Mitt Romney. Únicamente fue apoyado por el 26% del voto latino. Aún sin embargo, con estos resultados, los republicanos no quieren ceder ante esa derrota y aprobar así esta reforma migratoria. El propio líder del Congreso, el señor John Boehner, ha indicado que se buscará un acuerdo bipartidista, pero que si no se cuenta con los votos suficientes para ser aprobada, no será sometida al Pleno del Congreso. Este pronunciamiento tal vez ocasione que esta reforma sea retomada, pero sería hasta las elecciones del 2016. Dentro de este análisis, usted se ha preguntado por qué el gobierno mexicano no se ha pronunciado, ya sea ni a favor ni en contra de esta reforma, cuando la mayoría de los indocumentados son mexicanos y cuando estos inmigrantes siguen enviando remesas a esa nación. Hoy hablaremos de este silencio. También nos enlazaremos vía Skype con una abogada de inmigración de la organización ACLU en la ciudad de Los Ángeles, defensora de los derechos civiles. Le preguntaremos sobre las injusticias cometidas en los lugares de trabajo contra estas personas indocumentadas. Hablaremos con un reportero del estado de Indiana, de la ciudad de Indianápolis, quien nos pondrá al tanto sobre los inmigrantes que no tienen papeles en ese estado. Lo invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de Foro Más Latino. Ya volvemos. Ahora le damos la bienvenida a una representante de esta organización ACLU, una organización que aboga por los derechos civiles. Particularmente le hablo de Lucero Chávez, quien se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Lucero Chávez, bienvenida a este programa Foro Más Latino. ¿Qué tal? Gracias. Díganos, usted es abogada de inmigración. ¿Cuál fue la reacción o cuál fue la postura particularmente de ACLU ante esto que fue la aprobación de la reforma migratoria en el Pleno del Senado? Sí, primeramente fue algún optimismo con el que seguimos, igual con reservaciones, porque con esta propuesta vemos algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Entonces es parte de este camino que vamos a luchar para asegurar que los derechos de los inmigrantes y de todas las personas en los Estados Unidos sean respetados, y también asegurarnos que las más personas posibles puedan tener algún beneficio por parte de esta ley. Dentro de la organización ACLU, ¿cuáles son algunos de los atropellos que se registra con más frecuencia hacia los indocumentados? Porque vemos que los contratan y no les pagan sus horas extras, no les dan ningún beneficio o incluso llaman a la patrulla fronteriza para deportarlos. ¿Cuáles serían esos casos particularmente que ustedes tienen archivados, Lucero? Sí, hemos oído mucho sobre casos del perfil racial. Vimos en el caso de Arizona, hemos visto en casos en Alabama, que personas son detenidas, paradas por la policía, solo por ser de cierta raza o parecerse uno latino, porque según todos los latinos somos inmigrantes. Y entonces hemos oído muchas quejas, especialmente en ciertas áreas como en Arizona, en el sur de California, porque hay tantos latinos inmigrantes en esos lugares. También hemos oído que desafortunadamente cuando ya están muchas personas detenidas, se les abusa, se les miente, se les dice que nunca se les va a dejar ir si no firman algunos documentos, y por eso hemos traído muchos litigios. Hasta hace 3 semanas pusimos un litigio contra la patrulla fronteriza e inmigración por ciertas prácticas y abusos, una cultura de abuso más que nada en la frontera contra personas mexicanas que, si no fuera por este abuso, pudieran quedarse en los Estados Unidos a pelear su caso. Ahorita que me habla de la frontera, Lucero, me pongo a pensar en los indocumentados que son asesinados en esos lugares entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil levantar una demanda o levantar un litigio contra los oficiales de la patrulla fronteriza? Porque hay casos que son archivados, son filmados incluso en video, pero ¿por qué no se puede llegar más allá
cuando pues son seres humanos que mueren en manos de oficiales de la patrulla fronteriza. Sí, es muy difícil traer esos casos y desafortunadamente una de las cosas malas de la propuesta es que está poniendo muchísimos más recursos a la patrulla fronteriza, poner más personas ahí sin más aseguranza de que no va a haber abusos. Sabemos que estos abusos pasan, sabemos que muchas personas han morido en el desierto cruzando o a las manos de ciertos agentes y es tan difícil porque la prueba es lo que falta. Hemos visto estudios que enseñan que ciertas personas han morido en la frontera, pero es difícil porque esos oficiales, esos agentes no traen cámaras, no traen alguna información que esté documentada en algún lugar donde enseñe qué es lo que se dijo, qué es lo que pasó. Y sabemos que estos casos pasan más de lo que deben y por eso en pelear por esta propuesta, en pelear para alguna reforma, queremos asegurarnos que esas protecciones para personas que están o en la frontera, que viven en la frontera, que están cruzando la frontera, que tengan protecciones contra estos agentes que pueden usar excesivamente la fuerza o los pueden abusar en otras maneras. Entonces es difícil traer esos casos porque falta la prueba. Desafortunadamente los testimonios no son suficientes para traer esos casos y muchas veces como personas sí o han morido o han tenido otras cosas que les han pasado más serias, es difícil y tienen miedo muchas personas reportar estos incidentes por miedo a represalias o de otras cosas, pero sí vamos a seguir vigilando todas las oficinas que tenemos en la frontera, seguir vigilando para asegurarnos que con la propuesta o sin la propuesta estamos viendo lo que está pasando en las fronteras y vamos a combatir estos abusos. Con la administración del expresidente George W. Bush se registraron una gran cantidad de personas deportadas. Ahora con el presidente Barack Obama en su primera administración se hablaba de 400,000 personas al año deportadas. ¿Esa situación ha cambiado? ¿Qué están haciendo ustedes para impedir que más familias sean separadas, que las mamás terminen en la frontera y dejen a sus hijos aquí en este país? Particularmente ACLU, ¿qué hace al respecto? Sí, hemos visto los números de deportaciones que se siguen aumentando. Vimos en California que desde el 2009, en el mayo de 2009, casi 100,000 personas han sido deportadas solamente en estos pocos años. Y es por programas como Comunidades Seguras que usan las huellas de personas que tienen algún contacto con la policía para revisar su estatus migratorio por parte de inmigración. Entonces, con este programa y otros que han continuado en esta administración, hemos visto muchísimas personas impactadas, muchísimas familias impactadas. Acabamos de celebrar el Día de los Padres. Muchas familias no tenían un padre que celebrar porque o fue víctima de abuso en la frontera o fue deportado por alguna razón. Y hemos visto que la mayoría de estos casos son de personas que están aquí trabajando, que están vendiendo comida en las calles, que están trabajando de jornaleros, que están trabajando o manejando al trabajo, al doctor o a la escuela. Y sabemos que estas personas son las personas que pueden tener el más beneficio de alguna reforma. Por nuestra parte, nosotros seguimos luchando contra estos programas. Tenemos muchos litigios aquí en la ciudad de Los Ángeles contra inmigración y hasta contra los alguaciles y los departamentos de policía, porque queremos que esté claro que la policía es una agencia, inmigración es otra agencia y todos tienen que seguir las leyes bajo la Constitución. Entonces, con esos litigios y también con abogar a nivel nacional y a nivel estatal para empujar para leyes que hagan más para proteger a la comunidad, para asegurarnos que personas que son víctimas de crímenes o personas que son víctimas de abuso a mano de otras personas, que ellos no se les dé más penal solo por ser una víctima, pero que sí se les dé alguna ayuda porque sí son parte de este país. Le agradecemos mucho su participación con nosotros, Lucero Chávez. Vamos a estar al pendiente de tener más comunicación con esta organización ACLU, que le repito, tiene abogados y oficinas en todos los Estados Unidos. Muy amable, Lucero Chávez de ACLU. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias.
Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Recuerde que se puede poner en contacto a Foro Más Latino a través de el Twitter. Nuestra dirección es @Foro Más Latino. Ahora vamos con el corresponsal de Univisión, Luis Navarro, que se encuentra en el estado de Indiana, particularmente en la capital de esa entidad, Indianápolis. Precisamente lo invitamos para que nos hable acerca de esta situación de la gente indocumentada que radica, que trabaja en aquella parte de los Estados Unidos. Luis Navarro, bienvenido a este programa Foro Más Latino y gracias por ser parte de este programa. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, Marco. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Luis, si nos puede hablar acerca de cuáles son algunas de las actividades o de los trabajos que realizan las personas indocumentadas en esa parte del país. Bueno, el área de la construcción es donde más hispanos vemos y bueno, hablando exclusivamente o en específico de los inmigrantes indocumentados, se enfocan precisamente en eso, en el área de la construcción y también en restaurantes y en los servicios turísticos, por ejemplo, en los hoteles. Es donde más se concentran, pero definitivamente el área de la construcción es muy grande para ellos, es uno de los más grandes mercados laborales. Con respecto a qué estados de México, qué países son originarios estas personas. Fíjate que la gran mayoría viene del estado de México y del estado de Morelos. También hay mucha gente del Distrito Federal por acá y del estado de Jalisco. Creo que son la mayoría de las regiones de México en las que tenemos gente aquí en el estado de Indiana, sobre todo en la zona central de Indiana. Hay otras zonas, por ejemplo, en el norte del estado de Indiana, en el que vemos gente de Zacatecas, por ejemplo. Hay mucha gente de Zacatecas y de Oaxaca también, pero lo que es aquí en la zona central de Indiana, la gran mayoría son del estado de México, el estado de Morelos, gente, tú sabes, bien trabajadora siempre. ¿Esos trabajos que se realizan son permanentes de todo el año o son temporales? Porque hay algunas regiones netamente agrícolas donde el trabajo es temporal. Ahí, como usted me dice que es de la construcción, ¿es algo que sea de todo el año? Sí, fíjate, es una pregunta interesante porque bueno, digamos, en esta zona, como hay, obviamente el clima es extremo, ¿no? En verano hace mucho calor y en invierno mucho frío y además, pues la nieve, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la construcción, que están en la intemperie, ellos trabajan todo el año, eso no les perjudica el clima. Ellos, tú sabes, nuestra gente bien trabajadora, ellos no les importa el clima, ellos se suben a las casas, andan por dos lados y en la intemperie trabajando, construyendo viviendas y obviamente nada más paran cuando hay tormentas o cuando se espera un clima severo, ¿no? Pero es un trabajo de todo el año básicamente en ese sentido. Y obviamente también en el caso de los restaurantes y de los hoteles, pues también eso afecta menos el clima y también es en todo el año. Ahorita estamos atravesando por esta situación de la reforma migratoria donde se habla que 11 millones de personas están aquí sin documentos, particularmente en esa región. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, por parte de los líderes, ya sea estatales o de los líderes locales ahí de Indianápolis? ¿Hay apoyo por parte de estos líderes hacia la reforma migratoria? Depende de qué líderes estemos hablando, porque mira, si estamos hablando de los líderes políticos, aquí es un estado rojo, es un estado conservador, el gobernador del estado es republicano, el Congreso está controlado por los republicanos y ahí en ese sentido, obviamente, los indocumentados no tienen mucha suerte. Durante muchos años se habían presentado legislaciones anti-inmigrantes que, bueno, finalmente hace un par de años fue aprobada una de esas legislaciones que está afectando todavía a la fecha en gran parte de la comunidad indocumentada. Pero si estamos hablando obviamente de organizaciones pro-inmigrantes y de organizaciones que están apoyando siempre al inmigrante, al latino, independientemente de su situación, si es inmigrante indocumentado o documentado, obviamente
ellos están felices, ¿no? Y todas las personas quienes estamos de alguna manera a favor de que se legalice a estas familias de indocumentados, pues obviamente estamos contentos. Y las organizaciones aquí, fíjate que hay muchas organizaciones. Algunas de esas organizaciones obviamente tratan de lucrar, ¿no? con este tipo de situaciones, con los inmigrantes, ofreciéndoles, por ejemplo, licencias internacionales que no son válidas en ninguna parte del país, ¿no? Las mentadas licencias internacionales. Pero hay otras organizaciones que definitivamente están haciendo una buena labor para con el inmigrante indocumentado, que es el que necesita mayor ayuda. Pero es el apoyo incondicional de muchas de esas organizaciones el que hace la diferencia. Por eso los indocumentados aquí a veces se preocupan también por apoyar a estas organizaciones, porque es un apoyo mutuo, ¿no? Me imagino entonces que la situación es más difícil para ellos porque ya lo maneja usted de que es un estado conservador, es un estado que por muchas ocasiones se han manifestado en contra de los indocumentados. Tal fue el caso de Arizona con la SB 170, así también hace muchos años en el estado de California el señor Pete Wilson con la propuesta 187. Ante esta situación de los indocumentados que pues si no tienen un líder, si no tienen representantes, me imagino que las redadas se dan con más frecuencia. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre estas situaciones donde tenemos que diariamente son deportadas más de 400 personas? ¿Cuál es la situación allí en Indianápolis? Sí, bueno, son números altos. Afortunadamente ya no hemos visto tantas redadas como habíamos visto en años anteriores. Todavía el año pasado habíamos visto redadas en centros de trabajo. Ahora las redadas que están haciendo el Servicio de Inmigración van en conjunto con las autoridades locales, por ejemplo el Departamento del Sheriff o el Departamento de Seguridad Pública, la policía, el Departamento de Policía de Indianápolis, pero concretamente se enfocan en las personas que ya tienen una orden de arresto o que han violado en varias ocasiones las leyes migratorias y que son prófugos de la justicia en ese sentido. Pero redadas en sí, que el Servicio de Inmigración o agentes de ICE vayan directamente a los lugares de trabajo, no se ha visto ya, ha disminuido. Sin embargo, yo te puedo decir, Marco, que las autoridades de inmigración aquí están investigando muy de cerca, obviamente, a aquellas compañías, aquellas empresas que siguen contratando a indocumentados. Y en ese sentido van y hablan con las personas que son encargadas de esas empresas, los dueños o los gerentes, y hacen sus investigaciones con ellos y les dicen, son una especie de, yo te puedo decir, una especie de redadas silenciosas, porque no llevan a 20 agentes del Servicio de Inmigración, de ICE, a los centros de trabajo, pero van y revisan los documentos de esas empresas y entonces les notifican, obviamente revisan en sus récords, y les notifican a los gerentes o los encargados, a los dueños, que determinadas personas no tienen permiso para estar en el país, entonces que tienen que despedirlos. Entonces las personas se quedan sin trabajo y obviamente hay muchas empresas aquí que están implementando el E-Verify y entonces tienen complicaciones obviamente para encontrar trabajo en otras empresas. Le voy a pedir que hagamos una pausa. Luis Navarro, de corresponsal de la cadena Univisión. Vamos a tener que irnos a comerciales, pero ya regresamos con esta conversación con Luis Navarro, que nos acompaña desde la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana. Estamos hablando sobre esta situación de la reforma migratoria. ¿Qué hacen los indocumentados allá? ¿Qué esperanzas tienen? ¿Qué es lo que esperan de esta reforma migratoria? Ya volvemos. Continuamos con este enlace con Luis Navarro, corresponsal de la cadena Univisión. Se encuentra en el estado de Indiana, particularmente en la ciudad de Indianápolis.
nos estaba comentando acerca de estas redadas que ya no son aparatosas, sino que son silenciosas y se siguen dando pues a lo largo y ancho del país, ya que también en el sur de California hay casos donde pues el departamento de ICE, oficiales llegan a los negocios, llegan a las instalaciones pidiéndole los documentos de esos negocios, y es lo que estamos atravesando últimamente en toda la nación. Regresando con Luis Navarro nuevamente. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir acerca de las organizaciones, si se están organizando, válgame la redundancia, para solicitarle a la Cámara de Representantes, a los congresistas, esta reforma que ya fue aprobada, ya fue autorizada por el Senado? ¿Hay esa pasión, hay esa emoción por organizarse y salir a las calles o llamarle a los congresistas? ¿Cuál es la situación al respecto, Luis? Así es, Marco. Mira, aquí hay muchas organizaciones que están reuniendo personas de todo el estado para ir a Washington. No tengo yo el dato exacto de qué día es cuando van a ir a Washington para hacer presión. Básicamente es lo que ellos quieren ir a hacer, a manifestarse allá a Washington, donde está ocurriendo todo, obviamente, en relación al debate migratorio, porque hubo muchas organizaciones aquí y líderes de opinión que decían que si se hacía una marcha aquí en el estado de Indiana, no era muy conveniente, y te voy a decir por qué. Aquí, como ya te había explicado, el estado de Indiana es un estado muy conservador, y la última vez que se hizo una manifestación de ese tipo, una marcha de ese tipo en pro de la reforma, comenzaron a quitar licencias de conducir a los indocumentados, comenzaron a tener muchos problemas, a pasar legislaciones antiinmigrantes. Entonces es totalmente inconveniente para las organizaciones proinmigrantes hacer un tipo de manifestación. Por eso, esta vez están ellos organizándose para llevar en autobuses, no sé cómo lo van a hacer, pero van a llevar a cientos de personas a Washington. Me parece que se están reuniendo con otras organizaciones a nivel nacional. Obviamente están comenzando apenas a planear todo esto, por eso no hay mucha información todavía. Pero el interés está, por supuesto, que llevar esa energía que se empezó a generar aquí, llevarla a Washington, que es donde se está generando este debate migratorio. Antes del pasado noviembre, cuando fueron las elecciones presidenciales, Luis, el actual presidente Barack Obama promulgó esta ley de acción diferida para todos los niños, hijos de indocumentados quienes fueron traídos a este país. Posiblemente eso le ayudó en su victoria en las pasadas elecciones al señor Barack Obama. ¿Cómo se vivió esta situación allá con respecto a los Dreamers? ¿Hubo esa pasión, o ante esta situación de ser un estado conservador, eso también fue aislado, fue repudiado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, por supuesto, los legisladores republicanos, los ultraconservadores, nunca van a estar de acuerdo en legalizar a indocumentados. Ya nos dimos cuenta de eso, y aquí lo más importante es de que los jóvenes están aprendiendo, y no solamente en el estado de Indiana, yo creo que a nivel nacional, están aprendiendo a lidiar con este tipo de situaciones, con los ultraconservadores. Y aquí concretamente en el estado de Indiana, en cuanto a la acción diferida, la decisión ejecutiva del presidente Barack Obama, inmediatamente se volcaron a buscar abogados, a buscar quienes ayudara para llenar, obviamente, esas solicitudes. Se han beneficiado muchos muchachos indocumentados aquí en el estado de Indiana, y todavía siguen aplicando, siguen solicitando la acción diferida. Es un beneficio que obviamente es temporal, pero es un beneficio migratorio. Es mejor que no tener nada, y obviamente si ellos aplican, si solicitan la acción diferida y son aprobados, de acuerdo a la actual legislación que se está debatiendo en el Congreso en Washington, pues ellos serían los primeros, o de los primeros beneficiados, ¿no? Son los que estarían primero en la línea, o de los primeros en la línea para recibir los beneficios de esa posible reforma migratoria. Así es que es bien importante que las personas que que califican y que no han aplicado para acción diferida, que lo hagan. Es increíble las estadísticas, Marco, los datos de que casi la mitad, solamente la mitad
de las personas que calificarían, de los jóvenes indocumentados que calificarían para la acción diferida, han aplicado solamente la mitad. Entonces, es importante que sepan que eso les beneficia. Hay muchos que están esperando que pase una reforma migratoria para entonces aplicar. Pero yo podría decirles que es mejor que lo apliquen, que apliquen ahora, porque les va a beneficiar definitivamente si es que la reforma migratoria es aprobada. Luis, dándole seguimiento a esa pregunta de estos casos de inmigración, hay mucha gente que a veces no tiene la confianza para darle su información a alguien y decirle, yo llegué a este país, esto es lo que hago, precisamente porque a veces se convierten en víctimas del fraude. Hay personas sin escrúpulos y solamente les quitan su dinero y les dicen que les llenan los papeles, que se los envían al Departamento de Inmigración. Y ahorita con esto que estamos viviendo de esta reforma migratoria, ¿se han dado estos casos de fraudes, particularmente con estas personas que se hacen llamar ya sean notarios o abogados de inmigración? Fíjate, Marco, que el problema más grave es ese, tú ya lo dijiste, los notarios públicos. Y no es que todos los notarios públicos sean corruptos o hagan fraude, pero muchos de ellos están haciendo promesas que no pueden cumplir. Y además, y lo más importante es que legalmente ellos no pueden, como profesionales, no pueden dar una opinión o un asesoramiento legal en cuestión migratorio. Son diferentes a los que vemos en México, por ejemplo. Ellos son abogados allá, quizás agentes del Ministerio Público, pero acá cualquier persona puede ser notario. Entonces, estas personas no pueden dar un consejo legal, no pueden dar un consejo legal. Y por lo tanto, si ellos dan un consejo legal, están cayendo en algo ilegal hacia las personas que están tratando de ayudar o llenarles papeles. Esto es porque muchas de las legislaciones en los estados, y concretamente hablando, por ejemplo, en el estado de Indiana, una persona tiene que ser un abogado y tiene que ser aprobado por la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia del estado, darle su número para que pueda entonces ejercer como abogado y dar un consejo legal. Ninguna otra persona puede dar un consejo legal, y el mayor problema aquí, y creo que en muchas partes del país, es eso precisamente, que los notarios públicos están no nada más ayudando a llenar los papeles, pero están dando consejos legales y están cayendo en la ilegalidad. Es grave este asunto, y es por eso, y tú lo mencionas también, es muy importante lo que dijiste, que las personas están cometiendo fraude, ¿no? Porque además de dar esos consejos legales que ellos legalmente no pueden dar, están pidiéndoles dinero, obviamente, y en algunos casos mandan las aplicaciones sin saber, sin tener conocimiento si la persona va a aplicar o si va a tener algún problema legal en el futuro, porque alguna persona en algún punto, ¿no?, que no califique, si tiene, por ejemplo, historial criminal, etcétera, y mandan las aplicaciones así. Entonces se encuentra el muchacho con el aplicante con problemas después, porque el servicio de inmigración le rechaza su aplicación por eso, y acuérdense que la acción diferida no hay apelación, es decir, cuando el servicio de inmigración dice está negado el caso, ya no hay forma de apelar el caso y volverlo a abrir. Luis, rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima, ¿hay demanda de obra no calificada ahí en la ciudad de Indianápolis? ¿Hay gente que les esté dando trabajo a las personas indocumentados? Dígame sí o no. Ya no. Ya no, porque hay muchas empresas, como yo te mencionaba al principio, hay muchas empresas que están implementando el E-Verify, el servicio de revisión de documentos. Gracias. Es bien difícil ya para las personas agarrar un trabajo así. Le hice la pregunta porque a veces como inmigrantes acostumbramos a ir buscando trabajos de estado en estado, y pues para que la gente pues se quite de la duda y diga, pues allá ya no hay trabajo. Muchísimas gracias a Luis Navarro, corresponsal de la cadena Univisión, que nos acompañó con este enlace desde la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana. Gracias, Luis Navarro. Un gusto. Hasta luego. Lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través del Twitter. Escríbanos en Foro Más Latino. Ya volvemos.
Ahora vamos rápidamente con la abogada de inmigración que se encuentra en el estado de Iowa. Ella es la señora licenciada Sonia Parras, quien ella estuvo abogando, estuvo defendiendo a un grupo de mujeres quienes fueron víctimas de hostigamiento sexual en una planta de huevo allá en aquel estado. Le doy la bienvenida a la licenciada Parras. Licenciada, bienvenida a este espacio Foro Más Latino. Muchas gracias por tenerme, es un placer estar con ustedes. Abogada, díganos acerca de este caso. Particularmente usted se ve envuelta con estas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, algunas de ellas aparentemente violadas. ¿Cuándo se registra este caso y dónde se registra? Bueno, estábamos haciendo clínicas legales gratuitas para inmigrantes para que las mujeres supieran sus derechos en general. En una de estas visitas, a través de una maestra de español local del pueblo, las mujeres empiezan a hablar conmigo sobre el año 2000, de los crímenes de los cuales están siendo victimizadas. En el momento en el que ellas empiezan a hablar sobre el crimen, no entienden muy bien cuáles son sus derechos y tampoco entienden muy bien que lo que les está ocurriendo viola la ley estadounidense y los derechos como trabajadoras y como mujeres principalmente. ¿Qué les hacían en esa planta procesadora de huevo? ¿Cómo las hostigaban? ¿Qué les decían a estas mujeres? Bueno, el hostigamiento era tanto verbal, psicológico, a través de gestos, miradas, obscenas, proposiciones deshonestas, toqueteos, hasta llegar a violaciones sexuales a punto de cuchillo. Fue un caso definitivamente difícil de probar. Hay ocasiones donde la mujer no se atreve a denunciar ese tipo de casos porque es muy fácil que las amenacen y que les digan, si tú dices algo te vamos a deportar. Poco a poco usted fue enfrentando esta situación. ¿Las mujeres todas salieron rápidamente para denunciar esto o tuvo que tomar tiempo para que usted supiera cuántas mujeres estaban envueltas en este tipo de hostigamiento sexual? No, principalmente pudimos identificar a 2 que se atrevieron a empezar a hablar y a tomar confianza y a darse cuenta de que nuestra misión era el ayudarlas y el defender sus derechos a costa de todo, su confidencialidad, su seguridad, su privacidad y seguir respondiendo a sus necesidades psicológicas, físicas y legales. A partir de empezar a comenzar el trabajo con estas 2 mujeres más comenzaron a sumarse. Fue un trabajo de muchos meses en el que tuvimos que trabajar a través de la iglesia y reuniones de la iglesia, que era un lugar de santuario seguro para que ellas pudieran tener más confianza y poco a poco ir dando detalles de todos los horrores a los que estaban siendo sujetas. Entonces, toma mucho valor por parte de la mujer el atreverse a hablar de su propia victimización, sobre todo en un lugar aislado, rural, en el que no tienen acceso rápido a transporte o a la policía de forma con confianza. Es bastante difícil el saber que ese es el único trabajo que tienes en ese área y que si te quejas no vas a saber a dónde vas a ir a parar. Una vez que ustedes levantan esta demanda legal contra esta planta procesadora de huevo, posteriormente se inician investigaciones. ¿Qué pasa con esa planta? ¿La cierran? ¿Actualmente ya no está funcionando? ¿Deportan a los trabajadores? ¿Qué sucedió? No, continuaron trabajando y llegaron a un acuerdo en el juicio que tuvimos civil. Las mujeres consiguieron $1.5 millones, que a pesar de la cifra, realmente el sufrimiento, el hostigamiento, el impacto psicológico y físico en sus cuerpos no se paga con todo el dinero del mundo, pero gracias a que tuvieron mucho valor de hablar, no solamente recibieron compensación económica, sino también sus visas como víctimas de crímenes de violencia que han colaborado con la policía y con la fiscalía en la investigación de los casos. A esa petición o a esa forma de que ese permiso que usted les consiguió, ¿cómo se les llama y a quién más puede solicitar
esta clase de ayuda o este procesamiento legal, sobre todo para aquellas mujeres quienes están atravesando por esta situación, ya sea en el estado de Iowa o en cualquier estado de los Estados Unidos? ¿Cómo se le llamaría este documento, abogada? Correcto. Bueno, bajo la ley de inmigración, que es ley federal y por tanto aplica a todo el país, existe una serie de remedios para mujeres que están sufriendo violencia por parte de los esposos o violencia física o sexual de manos de un extraño, de un supervisor, así como otros crímenes adicionales, no solamente abuso doméstico y abuso sexual, sino otra serie de crímenes de violencia para hombres y para mujeres. Pero vamos a referirnos particularmente a estos casos. Estos casos son casos de U-Visa, y la U-Visa fue creada por el Congreso para facilitar la investigación de los casos criminales a los policías y a los fiscales. Por consiguiente, si una persona está siendo víctima de un crimen de violencia y se atreve y tiene el coraje y el valor de denunciar dicho crimen, esta persona a cambio podría ser protegida con esta U-Visa. La U-Visa le da permiso para trabajar y para estar residiendo legalmente en el país, y a los 3 años puede solicitar la residencia permanente, la Green Card. Lo bueno de esta U-Visa es que la persona que ha sido la víctima principal puede amparar no solamente a su persona, sino también a su esposo, siempre que no haya sido el agresor, obviamente, a sus hijos menores de 21 años. Si la persona tiene menos de 21 años, ella puede solicitar y amparar a sus papás, a sus hermanos menores de 18 años, a su esposo o esposa y a sus hijos. Entonces, esta visa mira que exista o protege la unidad familiar y protege a la víctima contra la deportación, para que ella se sienta libre y segura de poder colaborar con la policía y con la fiscalía. Abogada, ¿cuántas mujeres se vieron beneficiadas con este tipo de ayuda que usted les proporcionó con esta U-Visa? Bueno, en este caso de U-Visa fueron 14 mujeres, pero obtuvimos como unas 60 visas. En el caso de Postville, que ocurrió en el 2008, también en una planta procesadora de carne, en esa hicimos 52 visas y conseguimos para todos los familiares hasta 182 visas. Felicidades, abogada, por ese trabajo, por esa labor que usted está realizando allá en el estado de Iowa. Brevemente, díganos, ¿cuál es el mensaje para esas mujeres quienes están atravesando ahorita en estos momentos en sus lugares de trabajo, ya sea en el campo en donde se encuentren, y que estén siendo víctimas de hostigamiento sexual o cualquier atropello que se convierta contra ellas? ¿Qué le diría usted brevemente a ellas? Les diría que no tengan miedo, que existe ayuda, que entiendan sus derechos, que obtengan la información, que existe una gama de profesionales que estamos muy dispuestos a apoyarlas, que entendemos de sus casos, que sabemos de la ley y que tengan el coraje de hablar para que esos agresores no se muevan de víctima en víctima indefensa sin ser castigados, que es lo que merecen. Que se animen a hablar, que se animen a obtener su información y que no se callen. Abogada, le queremos agradecer mucho esta entrevista con nosotros aquí en Foro Más Latino. Le voy a dar el número de teléfono de las oficinas de la abogada Sonia Parras. Le repito, se encuentra en el estado de Iowa. El número es el área 515-255-9317. Le reitero, 515-255-9317. Pues ya lo dijo la abogada Parras, atrévase, no tenga miedo, levante la voz y diga lo que es lo que le está sucediendo. Gracias, abogada Sonia Parras. Un placer y mucho ánimo. Gracias por invitarme. Ya regresamos a este espacio. Le reitero, puede comunicarse con nosotros a través del Twitter Foro Más Latino. El día de hoy, hablando sobre lo último, sobre la reforma migratoria, le hemos venido diciendo acerca de que México no se había pronunciado, particularmente la administración del presidente Enrique Peña Nieto no había hecho ningún pronunciamiento, ya que el presidente Barack Obama, cuando estuvo en este país, acordaron de que el presidente mexicano, mejor dicho, acordó que la reforma migratoria es asunto interno de los Estados Unidos y por eso no se han pronunciado. Sin embargo, empiezan a surgir algunas declaraciones por parte de senadores mexicanos. Por ejemplo, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, indica son medidas que no deberían adoptar ante un socio comercial tan importante como México, que además es una nación con la que Estados Unidos ha reafirmado una asociación estratégica
que se caracteriza por su complementariedad económica, demográfica y social. Esto hace referencia hacia lo que se quiere implementar en la frontera con México, tener una completa seguridad. Así también Armando Ríos Pirer del PRD indica que no es un asunto exclusivamente interno, que tiene que ver con la condición de muchos millones de mexicanos, una relación que es bilateral y la forma en que dos países que se suponen son socios comerciales entienden su relación. Y por último también tenemos a lo que es Marcela Guerra, senadora del PRI, quien indica que se ha decretado la creación de un grupo al más alto nivel que estará viajando a los Estados Unidos para establecer un diálogo respetuoso y sensibilizar a los senadores de este país. En lugar de unir a los pueblos, los están separando. Nadie sabe con exactitud cuántas personas indocumentadas hay en este país. Se está hablando de 11 millones. Pero estamos seguros que el gobierno federal sabe en qué trabajan o qué hacen, sabe quiénes son las empresas que los contratan. Asimismo, saben qué aportan a la economía de este país. Hasta el momento también le digo que no hay un líder o un político o un dirigente que encauce esta lucha de los indocumentados como debería de ser. Hay diferentes organizaciones, algunas no lucrativas, que se adjudican esta causa, pero son débiles, no hay fuerza. No hay unidad. Como dijéramos, cada una lleva agua a su molino. Pero al final del día no se tiene ese frente de batalla que impulse esta reforma migratoria como se ha pedido, humana y comprensiva. Esta legislación S-744 estará en manos de los congresistas. Su futuro es incierto. Habrán más debates, algunos sin justificación, sin elementos, culpando a esta clase que ya vive explotada y marginada, los indocumentados. Recordemos que como están ellos, así estuvimos muchos de nosotros. Estas palabras no son mías, son del presidente de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, quien elogió el esfuerzo bipartidista de los senadores por haber pasado esta legislación. Hablar que el sistema de migración es disfuncional es hablar de los centros de detención, donde los derechos de los inmigrantes no son respetados. Es hablar de las familias separadas, las madres que están en la frontera con México, esperando que algún día puedan regresar con sus hijos. Es hablar de las mujeres indocumentadas que son víctimas de la violencia doméstica o víctimas de violación sexual. Es hablar de los más de 400 deportados diariamente. Es hablar de los retenes de sobriedad como pretexto para detener a los indocumentados. Es hablar de la alta demanda de la mano de obra barata en este país y también de la oferta por parte de los países pobres de la olvidada, la América Latina. Es hablar de los dreamers, estos quienes están inciertos ante su situación migratoria. La muralla o barda que están exigiendo los conservadores podrá ser burlada y brincada una y otra vez, mientras que no exista una relación más equitativa entre el país más poderoso del mundo y las naciones que lo sostienen. Geográficamente usted lo puede ver, América Latina está abajo de Estados Unidos. Pero mientras que más alta sea la muralla, más alta será la escalera. Los indocumentados vienen por necesidad, por hambre, por falta de oportunidades. Hace falta una política regional de migración donde todos los pueblos se vean involucrados. El frente de batalla debería de ser en un conjunto. Solamente así y de esta manera se podría enfrentar este fenómeno global de la migración. Cualquier sugerencia u observación, por favor escríbanos a nuestro Twitter, Foro Más Latino, o también a Marcos Palma 2011. De parte de todos los que hacemos posible este programa y de un servidor Marcos Palma, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.